Gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Ahí está, gracias. Señora Presidenta, estimados colegas asambleístas, yo quisiera hacer una intervención muy breve y me temo que voy a ir en la misma línea de lo que el asambleísta Luis Fernando Torres acaba de decir, pero quiero razonar un poco más sobre el tema. En primer lugar, quisiera referirme al proyecto precisamente que tiene que ver con la residencia tributaria. Yo estoy de acuerdo que el numeral D del artículo 4, el literal D del artículo 4 es bastante confuso y se presta para grandes problemas. En efecto, cuando se dice, voy a permitirme leer literalmente lo que dice que no haya permanecido en ningún país o jurisdicción más de 183 días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. Primero, entiendo que se trata de dos condiciones aditivas, dos condiciones que tienen que darse conjuntamente. Sin embargo, dada la redacción que está puesta allí y dadas las costumbres que tiene nuestra administración pública en materia de interpretación de los textos jurídicos, a mí me parece que es necesario reforzar el carácter conjunto que tienen que darse las dos condiciones para que sea aplicable esta particular condición. Es un tema de redacción, pero quisiera recomendarle a la comisión que tenga particular cuidado, porque podría ser que algún sobreceloso funcionario decidiera aplicar esto a cualquier persona natural ecuatoriana, donde quiera que resida tributariamente, por el solo hecho de que tiene esto que ya vamos a discutir, las relaciones, literalmente, sus vínculos familiares más estrechos. Segundo problema, ¿qué debe entenderse por vínculos familiares más estrechos? Por ejemplo, el número dentro de toda su parentela hasta algún grado de afinidad y consanguinidad que no se ha determinado, que quién lo va a determinar también es una cosa interesante. ¿Quién va a determinar cuál es ese grado de consanguinidad o afinidad si estamos hablando de parentela? Que de todos esos parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, una proporción mayor residan en el Ecuador. Supongamos que sean 50 personas, el hecho de que 40 residan en el Ecuador significa que esta persona debe tener residencia tributaria en el país. ¿Se refiere a las personas con las que tiene más intimidad, cercanía o afinidad? ¿Aquellas con las que tiene más relación, vínculo? ¿Cómo va a medir eso el SRI? ¿Vamos a tener al SRI haciendo estudios genealógicos? ¿Convertido en algo así como una sucursal de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que se dedica a eso? ¿Persiguiendo por todo el planeta la parentela de un ciudadano ecuatoriano cualquiera para determinar que en efecto corresponde que sea residente tributario en el Ecuador o no? Me parece que es sobrecargar la función administrativa y las facultades del SRI, porque entonces el SRI va a tener que tener una oficina especial de investigaciones genealógicas y de registro civil. Es una pregunta que yo me hago. A mí me parece que tal como está planteado allí, está generando una carga administrativa de control y vigilancia insólita. Me parece que esa condición de familiaridad, de vínculos familiares, no debe estar incluida, porque a mí es parte de una presunción, parte de la presunción que el hecho de que uno tenga un familiar implica que hay algún vínculo económico o de algún tipo con esa persona, o que podría haberla. Yo les garantizo, y probablemente el caso de la mayor parte de ustedes, que buena parte de su parentela no tiene ni tendrá ningún vínculo comercial o financiero con ustedes. Por último, se podría establecer algo como lo que se sugirió en términos de residencia de los más cercanos, definidos positivamente, que no quede abierto. En segundo lugar, me parece también complejo la aplicación, ¿no es cierto?, en el literal C, tercer inciso, de igual manera se considerará que una persona natural tiene el núcleo principal de sus intereses económicos en el Ecuador cuando el mayor valor de sus activos está en el Ecuador. ¿Cómo va a determinar eso el SRI? ¿Tiene el SRI la posibilidad de acceder a todas las bases de datos
del patrimonio o actividad económica en todos los países del mundo que cualquier ecuatoriano pudiera tener? Tal vez existe esa posibilidad, no me he enterado. Si es así, magnífico. Pero eso significa que el SRI tiene que conocer del total de los ingresos, activos y patrimonio de la persona, ¿no es cierto?, en el mundo entero. ¿Qué parte está en el Ecuador? ¿Podrá el SRI hacer eso? Y aún si puede hacerlo, ¿sería conveniente que el SRI sepa eso? Son preguntas que se me abren. Me parece que tal como está planteado ese tercer inciso es de compleja aplicabilidad, salvo que haya novedades en el plano tecnoburocrático, administrativo, de la cual no me he enterado, que permite hacer eso, ¿no? O sea, si un ecuatoriano cualquiera tiene dinero en Croacia, ¿puede saber eso el SRI? ¿Puede hacer el cálculo de qué porcentaje es eso del total de sus ingresos en un año determinado? Y también me preocupa en el propio literal C, el primer inciso, cuando dice: el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radica en Ecuador de forma directa o indirecta. Dos temas. ¿Cómo se define núcleo principal? ¿Qué cosa es núcleo principal? Me gustaría saber cuál es la definición de eso. Y de manera directa o indirecta. Ese término indirecta me parece preocupante. ¿Qué quiere decir que una actividad de una persona sea indirectamente parte o no del núcleo principal de su actividad, de sus ingresos, de su patrimonio? Porque indirectamente, por ejemplo, alguien podría decir que yo indirectamente soy parte de Supermaxi, porque compro en Supermaxi y porque tal vez tengo, no sé, una tarjeta de Supermaxi. Por dar un ejemplo, ¿hasta dónde va la cadena de relación comercial que una persona tiene que tener con alguna empresa o emprendimiento para que se diga que es parte del núcleo principal de su actividad? Me parece que esa referencia a lo indirecto es simplemente dejar abierto a la total discrecionalidad del funcionario para determinar, ¿no es cierto?, cuál es en efecto el monto de la actividad económica de una persona y determinar por lo tanto la residencia tributaria de las personas de una manera que podría ser sui generis, por decirlo menos. Esas serían las observaciones que tengo que hacer respecto al tema de residencia, que son básicamente esas tres que he señalado, que me parecen preocupantes, que tienen que ser reformuladas o redactadas de otra forma, o en su defecto, eliminadas. Eso es lo que quería señalar, no era más que estas observaciones puntuales. Probablemente tendría mucho más que analizar, pero prefiero reservarme eventualmente para el segundo debate. Muchas gracias, señor presidente. Son observaciones que espero que la comisión pueda tomar en cuenta. Gracias.